Ahora vamos a estar hablando de la sanidad financiera. Hay un cáncer en el área financiera de la iglesia y muchas veces no es porque Dios no nos quiera bendecir, sino es porque nosotros estamos con una enfermedad financiera, y eso tiene que ver con las deudas, y la Biblia también habla de las deudas. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 22. Gloria a Dios. Porque acaba de pasar el Buen Fin, ¿verdad? Y muchos ya adquirieron deudas desde ahorita hasta para el año próximo. Gloria a Dios. Y a veces por cosas que no se necesitan, o sea, que no son de relevancia necesarias en nuestra vida. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 22, y vamos a leer el verso 26 y el 27. Dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 22, verso 26. Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Dice, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie. ¿Por qué te han de quitar hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Hablar de las deudas es hablar de un hábito ya del ser humano. Todas las naciones están llenas de deudas. Los gobiernos están llenos de deudas. Estaba viendo la deuda de México al segundo bimestre de este año es de 9.233.000.000.000 de pesos. ¿Quién sabe cuánto? O sea, ¿quién sabe qué cantidad es eso, verdad? Pero esa es la deuda de este país. Esa deuda, ¿dónde cree que se distribuye? En los ciudadanos. Pero si los ciudadanos también tienen sus propias deudas, ¿cuándo se acabará la pobreza? Le pregunto. Nunca. Viene en gobierno, se va, viene otro y nos prometen esto y lo otro, y nosotros caemos como los pescados en el anzuelo, ¿verdad? Y eso no se acaba. ¿Por qué no se acaba? Porque es un hábito de el ser humano. Y dice aquí la palabra: no te comprometas por otros. Ese es el consejo de Dios para su pueblo. ¿Cuántos somos pueblo del Señor? ¿Cuántos somos pueblo del Señor? Si somos pueblo del Señor, entonces para nosotros es esta palabra, porque esta palabra es para el pueblo de Israel. Pero esto también aplica para aquellos que queremos sanar nuestras finanzas, porque las deudas son un cáncer en la vida financiera de los hogares. Y no solamente de los inconversos, sino también de los que conocemos al Señor Jesús. A veces adquirimos deudas innecesarias, solo porque el niño quiere esto, quiere lo otro, y por complacer al niño nos metemos a deudas y no salimos. Y lo peor es que después el niño crece y ni las gracias le da. Eso es lo peor. ¿Sí me está entendiendo? Estados Unidos, que es el país rico, debe 28 millones de dólares. 28 billones de dólares. Contemos cuánto es eso. No tenemos ni una idea, ¿verdad? Pero en números, esa es la deuda de Estados Unidos. La deuda de Guatemala, 207.000.000.000 de quetzales. ¿Cuándo se termina la pobreza en Guatemala? Nunca. Si el país más rico que es Estados Unidos debe toda esa cantidad, 28 billones de dólares, van a haber gringos más pobres en el futuro.
Pero nosotros como iglesia de Cristo y los que están escuchándome en su casa y aún en Estados Unidos, tenemos que comprender que el Señor no quiere un pueblo que esté sufriendo por el cáncer de las deudas. De hecho, el Señor no está a favor de las deudas. El Señor no quiere ver a un pueblo endeudado, porque las deudas nos quitan el sueño. Las deudas nos traen desesperación. Las deudas nos traen depresión. Y en vez de tener libertad para adorar a Dios, andamos que no hayamos que hacer y dejamos de venir a alabar a Dios para trabajar el tiempo extra para ver si salimos de las deudas. Y estamos perdiendo lo mejor por lo peor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para alcanzar una sanidad financiera? Comprender lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios dice: no te comprometas por otros. Es palabra de Dios. Cuando dice no te comprometas por otros, ¿a qué está haciendo alusión? ¿Alguien sabe cómo se puede comprometer por otro? ¿Cómo? Siendo aval. De repente llega por ahí la comadrita, el compadrito que ni es cristiano, y dice: mira que tengo esta necesidad, ¿será que puedes apoyarme? Dios dice aquí donde estamos leyendo la palabra de Dios, ¿qué dice? No te comprometas por otros, ni salgas fiador de ¿qué? De deudas, dice allí la Reina Valera 60. La Reina Valera contemporánea dice: de nadie. En otras palabras, no te comprometas con nadie. No sirvas de aval de nadie. Ese es el consejo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Vuelvo a preguntar. En toda mi vida laboral, una vez saqué un crédito en el banco y bendito sea Dios, lo pagamos. Y me gocé las ganancias porque saqué un préstamo para emprender un negocio allá en el campo. Entonces, pero ¿cuántas personas están hasta aquí de deudas y se cambian de domicilio, se cambian de estado y tienen que hacer un montón de cosas aquí al número de la iglesia? Tienen años llamando a un señor que puso este número de referencia para su deuda. Y tengo que estar lidiando con los cobradores de ese señor. Y siempre les digo: no conocemos a esa persona. Ya tuve que reportar como 3 veces esa situación. Y todavía esta semana apareció. Porque ni siquiera como miembro de esta iglesia conozco a esa persona. Pero como es un número que se da en la radio, a lo mejor por ahí lo tomaron y lo pusieron de referencia, ¿verdad? Pero son cosas que suceden. Y así al más no haber. Pero dice aquí la palabra: ¿por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Oiga, qué tremendo es esto. Cuando uno sirve de fiador, decimos en Guatemala, de aval, dicen aquí en México, ¿verdad? Si el titular del préstamo no paga, se desaparece, ¿a quién buscan? Al aval. Porque si no paga el titular del crédito, tiene que pagar el fiador. Y Dios dice: antes de ponerte de fiador con alguien, investiga si te alcanza para pagar la deuda que va a alcanzar aquella persona. Y muchas veces la persona, por ser el amigo, por ser el compadre, por ser la comadre, ni le pregunta cuánto le va a prestar al banco. Y el banco presta 50,000 pesos y usted tiene que pagar 106,000 pesos en 60 meses. Eso es lo que tiene que pagar. ¿Cómo sabe, pastor? Porque la semana pasada investigué. Tengo amigos en el banco. Y me dice: esta tasa, esto lo que, si el banco te presta 50,000, al banco en 60 meses le tienes que pagar 106,000.29. Y el banco no perdona. Vemos, si nosotros empezamos a buscar bienes raíces, encontramos casas de remate aquí en toda esta zona.
Remates bancarios le llaman. ¿Por qué? Porque la gente hipotecó sus casas y ya no pudieron pagarlas. Vino el banco, se las quitó, tuvieron que abandonar la casa y ahora el banco está rematando aquella casa en 600,000 pesos, 700,000 pesos, cuando es una casa que cuesta 3 millones. ¿Sí me explico? Entonces las deudas son un cáncer dentro de las finanzas de todo el mundo, pero la iglesia, como iglesia, tenemos que buscar hacer lo que dice la palabra de Dios para no caer en esa trampa que nos lleva hacia la pobreza, porque es una trampa. Ahí por ahí está el banco que le ofrece a plazos chiquitos, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Abonos chiquitos. Y nosotros normalmente a veces hay tremendas necesidades en la familia, y por eso a veces caemos en esa trampa y después no hallamos cómo hacer, y después decimos: es que el Señor no me bendice. Vuelvo a repetirle, el Señor siempre nos bendice. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido ministrar lo que el Señor nos pone en nuestras manos. Dios no quiere que el pueblo esté endeudado. El pueblo de Israel tenía una norma. Quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 10, verso 31 y 32. Dice así la palabra: también se comprometieron a observar los días de reposo y toda fiesta sagrada, y que en esos días no compraría ninguna mercancía ni comestible que vendieran otros pueblos. Oiga bien, Nehemías está recordando al pueblo de Israel lo que ellos se habían comprometido y lo que Dios les pedía para sus finanzas, porque aquí está hablando de la administración de sus bienes. Y Dios pidió que el día de reposo ellos se abstuvieran de todo trabajo y ni tampoco compraran a nadie. No era día de negocio el día de reposo, sino era día de alabar a Dios, día de servir a Dios. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel se le olvidó la palabra de Dios, como a nosotros, ¿verdad? Que pensamos que Dios no tiene nada que ver en nuestras finanzas. Claro que tiene que ver en nuestras finanzas. No Él es el que provee las finanzas. Hermanos, si Dios no derrama la lluvia sobre la tierra, en el campo no hay legumbre, no hay nada y no hay trabajo. Y si en el campo empieza a llegar la pobreza, va a ir llegando a las grandes ciudades también. Y que el año séptimo, ¿qué dice? Dejaría descansar la tierra. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y condonarían toda deuda. Esta es la ley de Dios para el pueblo de Israel. Porque siempre va a haber quien presta a los que tenemos un poquito más, ¿verdad? Les decía la vez anterior, el jueves anterior creo, que siempre va a haber niveles económicos distintos dentro del pueblo. Siempre los habrá, siempre los ha habido, y Dios sabe por qué lo ha dejado así. Eso no cambia. El gobierno piensa y le mete la idea a los hombres que no va a haber, que tiene que haber igualdad en todo. Han empezado por los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y luego van también por el área financiera, que no tienen que haber pobres. Ellos buscan reducir la pobreza. Y les tengo mala noticia: no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esto no es cuestión del gobierno, del hombre. O es decir, esto es cuestión de demografía, le llaman, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Cuántos niños mexicanos nacerán cada día? No tengo esa estadística, pero póngale que nazcan unos 5,000 niños. Pregunto, de esos 5,000 niños, ¿ya traerán 500,000 ahí debajo del brazo para sobrevivir en la tierra? No. ¿Y entonces? ¿Cómo? No se puede acabar con eso. Pero nosotros como iglesia, ¿qué dice la palabra? Aquí donde estamos leyendo,
Dice, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra. Eso es de parte de Dios a la nación de Israel. Y condonarían todas las deudas. ¿Qué más? Por ley se impusieron las responsabilidades de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Dios. Eso era lo que Israel tenía que hacer. Pero ¿por qué lo tenía que hacer? Vaya conmigo a leer lo que dice Deuteronomios capítulo 15 verso 1 en adelante. Necesitamos comprender esto. ¿Cuál es el propósito de Dios a que los israelitas que le prestaran a su hermano israelita le condonaran la deuda a los 7 años? Es decir, tenía 7 años para pagar, y si no podía pagar por su extrema pobreza, entonces tenían que condonarle su deuda. ¿Quién le prestó? Veamos, Deuteronomios capítulo 15 verso 1. ¿Qué dice la palabra? Cada 7 años condonarás las deudas. Verso 1, ¿verdad? Así dice. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿A quién? A su pueblo. Es una ley para el pueblo judío. Oiga bien, esta condonación se hará de la siguiente manera. Todo aquel que haya prestado a alguno de su prójimo o a su compatriota, hablando de los judíos, lo relevará de las obligaciones de pagar la deuda. ¿Cuándo? El 7º año. ¿Por qué? Porque el 7º año es día de reposo para la tierra. Es año de bendición. Ese año no se cultiva, ese año no se siembra, es como el sábado. Entonces el 7º año, aquellos que habían prestado ya no podían cobrarle a sus deudores. Oiga bien, ya no exigirá que le pague. ¿Qué más? Porque se proclamará la condonación de las deudas en honor a quién. ¿Está leyendo? En honor al Señor. Deuda. Oiga bien, esto aplica para entre judíos, entre cristianos. Tengamos cuidado con eso. Dice acá: y podrás exigir del extranjero el pago de la deuda. Es decir, si un judío le prestaba a un gentil, a ese sí le podía cobrar, pero al otro judío, a su prójimo, no le podía cobrar. Se lo tenía que dejar condonado como para el Señor. Gloria a Dios. ¿Le gustaría aplicarlo en su vida? Veamos, ¿qué más dice la palabra? Pero si tu compatriota te debe algo, tú le perdonarás esa deuda. Cuando habla de compatriota, ¿de quién está hablando? Tú le perdonarás esa deuda. Así no habrá entre ustedes, gloria a Dios. ¿Qué dice? Así no habrá entre ustedes ningún mendigo. Ponga atención. ¿Qué es lo que Dios está evitando con condonar las deudas al 7º año a aquel que tiene deudas? Ojo, póngale atención a esto, a ver si somos buenos para entender. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que no hubiera extrema pobreza. Es decir, si yo vine y le presté a mi hermano una cantidad, pero trabajé duro durante esos 7 años y no le pude pagar la deuda, por más que me esforcé, por más que luché y no pude, entonces Dios está viendo mi condición y Dios sabe que sí, puedo vender quizá mi casa, pero me quedo sin nada.
Y entonces me voy a quedar en la extrema pobreza y me voy a quedar mendigando. Entonces Dios lo que no quería dentro del pueblo hebreo era que hubieran extrema pobreza, porque una cosa es que no nos alcance para ir a Cancún, o para ir a Miami, o para ir a ¿dónde más? A Egipto, de turistas. Una cosa es que no nos alcance eso, para eso. Pero otra cosa es que no tengamos ni para comprar zapatos. ¿Sí me explico? Otra cosa es que no tenga ni siquiera 100 pesos para darle de comer a mis hijos una semana o 2 días. Es decir, extrema pobreza, completamente sin nada. Y Dios no quiere que haya dentro de su pueblo y dentro de su iglesia hombres y mujeres en extrema pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Nosotros, como no aplicamos lo que practican los judíos, nosotros evitar endeudarnos. Porque los bancos solamente son los que nos están sacando el dinero. Por eso tenemos que aplicar, hermanos, ahorrar. Si ganamos 200 pesos al día, por decir algo, gástese 100 y aún busque ahorrar algo. Recuerde que de eso tiene que honrar a Dios también. Amén. Entonces aprendamos. ¿Por qué? Porque Dios, estamos en tiempos de vacas flacas, si usted quiere. Estamos en tiempos de las espigas feas que se comen a las que tienen. Y si no somos prudentes, nos van a acabar lo poquito que nos queda. Aunque no es poquito, es mucho. Nos queda el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero estamos hablando de la sanidad financiera de nuestros bolsillos, de nuestros hogares, de nuestra vida. Dios no quiere que haya gente mendigando dentro de su pueblo. Pero su pueblo tiene que ser inteligente, tiene que ser sabio. Si tiene trabajo, valore su trabajo. Si le toca entrar a las 8 de la mañana, 15 minutos antes de las 8, usted tiene que estar en la puerta de la empresa. Pero Dios no me bendice, le toca entrar a las 8 y llega a las 8:30. ¡Qué vergüenza! Tenemos que ser inteligentes, hermano. Porque si no, las finanzas no van a cambiar. Y así oremos, así hagamos lo que hagamos, no cambia. Porque no es Dios, somos nosotros los que nos despegamos de nuestro Dios. Pero nuestro Dios es maravilloso. ¿Qué más dice? Esto me llama la atención. Así no habrá entre ustedes ningún mendigo. Ahora se da cuenta por qué Israel, los judíos, uno a otro se echan la mano. Ahora entiende usted, ahora comprendemos por qué ellos uno al otro se apoyan. Y nosotros uno a otro nos ponemos el pie para que no avancemos. Todavía no tenemos la mente de Cristo. Porque si tuviéramos la mente de Cristo, actuaríamos diferente, seríamos distintos. Pero todavía pensamos como el que no conoce a Dios. Pero esta noche estamos leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Amén. ¿Qué más dice? Porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundante en la tierra que va a darte en posesión, siempre y cuando escuches finalmente la voz del Señor tu Dios y obedezcas y cumplas todos estos mandamientos que dice, que hoy te ordeno cumplir. Ahí está el problema. ¿Queremos ser bendecidos de parte de Dios? ¿Queremos disfrutar de las bendiciones de Dios? ¿Queremos sanar nuestras finanzas? Obedezcamos lo que enseña la palabra de Dios. Y dice, no salgas deudor ¿de quién? De nadie. Porque no sea que te vengan a quitar hasta tu cama. Oh Dios, a ver si lo entendemos. ¿Sabe qué es dormir en el suelo? ¿Alguien sabe?
Yo siendo pastor tuve que dormir 2 meses en el suelo en El Salvador. No había para una cama. Duele la espalda. Pero bendito sea Dios. En México no me ha tocado y estoy dispuesto. Pero no me ha tocado. Dios es bueno. Dios es precioso. Amén. Pero dice acá: puesto que el Señor tu Dios te bendecirá. ¿Usted cree que Dios no nos ha bendecido? Sí, hermanos. El problema es que cuando nos bendice no sabemos qué hacer. Nos llegan unos 20,000 ahí a la mano y nos volvemos como locos. A ver en qué hago. No, hombre, no se ponga como loco. Hay que dar gracias a Dios. No, con 5,000 a veces nos volvemos locos y nos vamos por aquí, nos vamos por allá y no hayamos qué hacer. Y hasta el diezmo nos olvidamos, hasta de la ofrenda nos olvidamos. Y el Señor dice: ándale, chiquito, gástatelo todo por allá, porque mañana vas a tener necesidad. Gloria a Dios. Los veo tristes. Puesto que el Señor tu Dios te bendecirá como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones. Oiga bien, dice: tú vas a prestar, van a venir a ti para que les prestes. Eso está diciendo aquí la palabra. O sea, el deseo de Dios es ponernos por encima de los que no conocen a Dios. Pero no puede ser porque nosotros no hemos sabido hacer lo correcto y aprovechar lo que Dios nos da. Si va a recibir aguinaldo, no esté pensando en qué va a hacer ya con él. Ahora, si ya pensó y dice: si el Señor permite, lo voy a invertir en este negocito, pues gloria a Dios. Eso cambia. Pero no lo gaste en cosas sin necesidad, innecesarias. Amén. Gloria a Dios. No es que el Pancho trae un iPhone, no sé qué, pero no sabes hasta dónde está el Pancho de deudas. Cada cosa tiene su utilidad. Y cada una de esas cosas son necesarias cuando las necesitamos. Si no las necesitamos, ¿para qué? Ahora, si ya está sobrado y tiene por ahí esos 35,000 pesos de sobra, pues adelante. Pero si no tiene para comprarse un par de zapatos hoy y estamos pensando así: como te lo ha prometido, podrás hacer préstamos a muchas naciones, pero tú, ¿qué dice? No pedirás prestado nada. Dominarás a muchas naciones, pero a ti nadie te dominará. Porque una estabilidad financiera le da como cierta autoridad, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque si no, miremos los grandes ricos. ¿Cómo tienen los grandes ricos a los pobres? De esclavos. ¿Y cómo el gobierno le dice a las grandes multinacionales no? ¿Cómo? Son las grandes multinacionales, ¿y cómo les dice que no? Pero veamos aquí lo que dice la palabra. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 11, verso 15. Esto está precioso. ¿Qué dice? Avala a un extraño. Proverbios capítulo 11, verso 15. Qué bueno que no está en la pantalla, así nos volvemos diestros en buscar la palabra. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Si no, anótelo, porque si no nos avanza el tiempo.
Proverbios 11:15. Avala a un extraño y vivirás angustiado. Más claro, ni el agua. Métete a deudas con un extraño y vivirás angustiado. Porque los acreedores no perdonan. Peor si están lavando dinero, no te perdonan. Porque hoy se da mucho eso. Dice acá: avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. No hay como dormir tranquilo, hermano, porque no le debo nada a nadie. Pastor, ¿y nunca ha prestado? Sí, he prestado. Te dije una vez al banco en Guatemala. A un banco en Guatemala que estaba unido con las empresas. Creo que aquí hay también el famoso Banco del Trabajo, que esa la empresa está ahí respaldando tu crédito, y la empresa está unido con el banco y el banco te está descontando ya de tu sueldo. Y cuando he tenido necesidad de molestar a un hermano, inmediatamente en el tiempo que quedo de pagar, en ese tiempo busco pagar. Si puedo antes. ¿Por qué? Porque eso da responsabilidad y confianza ante los demás. ¿Me explico? No me quito al banco de encima en México ofreciéndome créditos personales de 200 y algo de miles de pesos, y me dice un día un agente de ellos: mire, si necesita cambiar su carro, nosotros le prestamos. Ah, sí, gracias, pero no lo necesito. Es que usted es buen cliente y sabemos. ¿Por qué dicen ellos que soy buen cliente? Porque uso tarjeta de crédito. Yo sí compro, uso tarjeta de crédito. Yo no estoy peleado con las tarjetas de crédito, pero ¿cómo las uso? ¿Cómo las uso? Si voy a comprar un boleto de avión, ahí es donde la uso. Y si me dicen, y si mientras estoy haciendo la compra en el internet, porque ya no se va a una agencia, se compra en el internet, me salen ahí, tiene 3 meses, 6 meses de intereses, y veo que es favorable, lo agarro. Y si no, así como viene el boleto, si son 5 lo que cuesta el boleto, cuando llegue el día de que me llega pagar, pago antes del día de que se vence. ¿Por qué? La totalidad de lo que me costó el boleto. ¿Por qué? Porque usé la tarjeta mientras llega el momento que yo tengo la fecha de corte, y le pago al banco lo que pagó por el servicio que me prestó. Y de esa manera no le pago intereses al banco. Y yo a veces me pregunto: ¿y por qué dicen ellos que soy buen cliente si no les pago intereses de nada? ¿Por qué? Porque para ellos, que ellos me presten a mí, están moviendo su dinero y están ganando. Ellos no pierden, pero nosotros sí perdemos si no tenemos cuidado. Porque dice aquí la palabra: avala a un extraño y vivirás angustiado. Evita dar fianzas y vivirás tranquilo. ¿Por qué vivimos estresados muchas veces? Unos por exceso de trabajo, otros por deudas. ¿Por qué muchos se van a tirar al metro? Por deudas. Las razones de que la gente quiere suicidar, ¿cómo se dice? Quiere quitarse la vida. Problemas en la familia o problemas financieros. No hay más. Problemas de amor, problemas familiares o problemas de finanzas. No hay más. Pero nosotros tenemos a Cristo con nosotros, ¿o no? Y Él vino a darnos vida. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ponemos atención a la palabra, vamos a ser libres de deudas y vamos a estar tranquilos. Si
si usted en esta noche, de los que están aquí o los que me están escuchando por medio de las plataformas digitales, tienen deudas, no paguen más de lo que ya el banco les ha cobrado de interés. ¿De qué manera? Porque en cada préstamo ya va el 29% de interés, punto algo, mensual. Y si usted se retrasa de un pago, a ese 29 agréguele el otro interés que le sube el banco a ese interés. Y si no puede pagar, así se va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, y nunca baja. Usted sigue bajando porque el peso, la angustia de no pagar se va volviendo más viejito. Proverbios capítulo 6, verso 1. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y empeñaste tu palabra en favor de un extraño, verso 2, ¿qué dice? Te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Wow. ¿Ahora entiende qué dice la palabra? Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos volvemos dependientes de préstamos, somos cautivos, no somos libres. Pero como a veces no nos gusta leer la Biblia, pero bendito sea Dios que todavía podemos hablar de ella esta noche, y podemos darnos cuenta que las deudas cautivan las finanzas de aquellos deudores. Por eso dice aquí la palabra: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y empeñaste tu palabra en favor de un extraño, dice, te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Esa es la realidad. O sea, ¿se da cuenta por qué los países no pueden salir de las deudas? Porque las deudas no nos permiten avanzar. Se van comiendo centavito que va llegando a nuestra bolsa. ¿Me explico? Se va comiendo centavito que llega a nuestras bolsas. Entonces es mejor ir ahorrando poco a poco, poco a poco, poco a poco, para aquello que necesitamos comprar. Y si no necesitamos, vayamos ahorrando de aquello que nos va quedando cada día ahí. A lo mejor le sobran 50 pesos del gasto este día, o 20 pesos, ahí se quedan para el día de mañana. Y si no hay necesidad, ahí déjelos, porque de repente le va a salir por ahí una oportunidad, y entonces va a poder adquirir aquello que necesita, y no va a necesitar endeudarse. Amén. Si entendemos, hermanos, verso 3: hijo mío, sigue la palabra, hijo mío, gloria a Dios, has caído en manos de tu prójimo. Gloria a Dios. Has caído en las manos de tu prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el prestamista no lo va a perdonar, y usted no le puede reclamar sus derechos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si Dios dice aquí, has caído en las manos, en otras palabras, te tiene en su poder. Si te quiere quitar la cama, te la puede quitar. Si te quiere quitar tu refrigerador, te lo puede quitar. No, pero es que yo tengo ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Ahora entendemos? ¿Por qué desde aquí, desde allá de Tijuana hasta allá donde está topa Latinoamérica, el que gobierna es el país vecino? Porque ¿a quién se le deben los 9 billones de México?
¿A quién le debe los 207 mil millones de quetzales Guatemala? ¿A quién se los debe? ¿A quién le debe Salvador? Para que nos demos una idea. Y por más que usted y yo digamos, no, es que esos gringos aquí, esos gringos allá, Dios bendiga a los americanos, que por ellos llegó el bendito evangelio. Y el evangelio nos hace libres, no solamente de las manos del diablo, sino de la condenación eterna. Y también nos libera nuestras finanzas si ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Dale gloria al Rey. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Hijo mío, has caído en las manos de tu prójimo. Para liberarte tienes que hacer lo siguiente. Gloria a Dios. Este es nuestro Padre. No dice te voy a mandar oro, como decían los del Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad? Va a llover oro para que te salgas de las deudas. No, te voy a dar el consejo, dice Dios. Allá tú si lo echas a andar o te lo acabas, o no le pones atención. Como el hijo le dice al padre, te regalo 1,000 pesos, hijo, a ver si empiezas a vender en que sea dulces en la esquina. Ah, no, pero ¿qué van a decir de mí vendiendo dulces en la esquina? Y prefiere gastárselos. Amén. Así es Dios. Dice, para liberarte tienes que hacer lo siguiente: ve a hablar con tu prójimo. ¿Y qué más? Y humíllate ante él. ¿Sabes qué está diciendo con eso? Aquí es donde viene el asunto. Hay una parábola de 2 deudores. ¿Qué hizo el primero? Llegó el dueño y hizo cuentas de lo que le debía, y ni vendiendo sus hijos y su casa ni él mismo le alcanzaba para pagar. ¿Y qué hizo? Se fue con su acreedor y se arrodilló y le rogaba y le imploraba y le lloraba y le decía: no tengo con qué pagarte. Ya hice cuentas y si quieres puedes agarrar todo lo que tengo, pero no alcanza para pagarte. Y dice que el acreedor, ¿qué sintió? Sintió compasión y le perdonó a él la deuda. Ah, pero este tremendo, como que venía a la iglesia de Cristo camino de santidad, porque él también le había prestado a otro más pobre que él. Y ahí iba saliendo y venía el otro y lo agarra del cuello y le dice: págame lo que me debes. Y ahí estaba y no lo soltaba y no lo soltaba. Y le llegó a oídos del acreedor y lo mandó a traer y le dijo, ¿cómo le dijo? Siervo inútil, porque me rogaste, te perdoné la deuda, y no pudiste hacer tú lo mismo con tu prójimo. Gloria a Dios. ¿Sabe quién es el acreedor? Es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro acreedor. ¿A quién le debemos la vida? ¿A quién le debemos el vestido? ¿A quién le debemos el empleo? ¿A quién le debemos el negocito? Al Dios Todopoderoso. ¿Sí me entiende? Entonces el acreedor es nuestro Padre, y a quien se le perdonó toda la deuda es a nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Perdonar. Pero hoy estamos hablando de la sanidad financiera. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? Si no es con el banco, hasta con el banco usted puede llegar a un acuerdo, pero no tiene que permitir que el banco lo empiece a perseguir, sino que antes, cuando usted ve que no puede, preséntese al banco y dígale: Señor, aquí estoy.
sé que tengo una deuda con usted y hice un compromiso, pero mi situación laboral o financiera es esta, y por más que quiero no puedo. ¿Habrá otra forma de poder arreglarnos? Y a lo mejor la primera vez le dicen que no, pero vaya otra vez y otra vez, orándole al Señor primero, y verá que llegará un arreglo. Y pague. No se haga el desentendido. No haga como algunos cristianos prefieren irse de la iglesia, irse a otra. El problema es que nos podemos cambiar de iglesia, pero no podemos quitarnos el ojo de Dios de nuestra vida, y donde quiera que vayamos llevaremos un problema. Luego, no se duerma, es decir, no deje pasar el tiempo. Si tiene una deuda atrasada, mire, deuda le cuenta si usted tenía que pagar el mes de octubre al banco un préstamo y no le pagó, usted ya le debe al banco. Pero si le pagó usted el convenio que hizo de pago, pagó en octubre y paga cada mes, usted no tiene ninguna deuda atrasada. Tiene un convenio, tiene una palabra. El problema se pone grave cuando usted deja pasar un mes, 2 meses, 3 meses y al rato todo cambió. Ahí sí es un verdadero problema. A eso se está refiriendo, que vayamos y nos humillemos. ¿Qué más? Que no dejemos pasar el tiempo. No te des un momento de reposo. No cierres los ojos ni te duermas. Es decir, no te quedes tranquilo. Busca hacer algo para salir de tu problema. Eso está diciendo Dios. Sé como gacela, oiga bien, sé como gacela y escápate del cazador. Sé como un ave y libérate del que pone, ¿qué? Trampas. ¿Por qué? Porque la deuda es una trampa que te va comiendo lo que te va entrando. Y si no pagas es peor, porque va incrementando la deuda. ¿Qué más? Verso 6. Gloria a Dios. Perezoso, mira las hormigas, fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Y sé sabio, dice la Reina Valera 60, ¿verdad? ¿Usted ha visto a las hormigas? A ver, ¿qué hacen las hormigas? ¿Dónde las ha visto usted? En la casa, ¿verdad? Yo las he visto en el campo. En mi tierra, ahorita es el tiempo de cosecha. De hecho, hoy hablé con mi padre y le digo: ¿qué está haciendo, hijo? Me dice: hijo, estamos sacando el frijol. Hoy empezaron a sacar el frijol. Y le aseguro que si vamos allá donde están sacando el frijol, ahí andan las hormigas ya, jalando granitos de frijol. Ahí van con sus granitos de frijol. ¿Y quién les dice nada a las hormigas? Yo hasta le ponía los frijolitos ahí para que, porque se me hacían graciosos cargando el frijol ahí encima. Decía yo: a ver si pueden, y buscaba un grano más grande y lo ponía ahí, y se lo agarraban y lo ponían en su espalda y vámonos. Igual con el maíz. Y allá van las hormigas a meter todo a su nido. No hay una que no lleve su grano de maíz o frijol, lo que encuentren, ramitas de árbol, hojitas de árbol, todo llevan las hormigas. Entonces, ¿qué dice Dios? Hijo, si estás saqueado de deudas, aprende de las hormigas. Ellas trabajan noche y día. Porque en el verano, ¿qué más dice aquí donde estamos leyendo? A ver qué dice. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano. ¿Qué más? Y en el tiempo de la siega, ¿qué? Gloria a Dios. Recogen su mantenimiento o su comida. ¿Qué están haciendo ahorita en el campo? Llevándose el frijol, llevándose el maíz, llevándose el arroz, llevándose el grano que pueden a su cueva. Porque va a haber un tiempo que no van a poder salir a llevar comida. ¿Y cuál es ese tiempo? El tiempo de lluvia. Ellas no salen en tiempo de lluvia. Están metidas allá en sus
casas en la tierra, pero no están muriéndose de hambre. Ahí a ver qué pasó. Ya almacenaron, ya guardaron. Y dice Dios: hijo, hazte libre de las deudas, aprende de las hormigas. ¿Cómo, Señor? Porque hay un tiempo de bendición y hay un tiempo de escasez. Hay un tiempo que ni te enfermas, no gastas. Pero hay otro tiempo que te aparece por aquí, te aparece por allá. Un médico aquí, otro médico allá, otro un hospital aquí, una medicina aquí, otra por allá. Y a ver, no andar como unos viejitos por allá, por ahí. Es que mis hijos tienen responsabilidad y se olvidaron de mí. Ajá. Se nos olvida que la Biblia dice: por tanto dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una. Ay, a ver, Señor. Así que no ponga su confianza en sus hijos, ponga su confianza en el eterno Dios. Amén. Y hagamos caso a lo que dice la palabra. ¿Qué más? Sigamos. Verso 9. Perezoso, ¿cuánto más seguirás durmiendo? Gloria a Dios. ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Qué más? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzar los brazos para descansar, y así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado, como un mercenario, dice la versión que estoy leyendo. Eso lo tocamos, ¿verdad? Cuando hablábamos del trabajo, cuando hablábamos de los principios para unas buenas finanzas. Pero veamos lo que dice. La conclusión de este verso es porque está hablando de las deudas. Queremos salir de las deudas, trabajemos duro y no nos confiemos. Aprendamos de las hormigas. Si ya tenemos, ya hizo un préstamo, ¿qué podemos hacer? Pague lo más inmediato posible que pueda, para que no le estén comiendo lo poquito que le va a llegar después. Amén. Eso es para que no hayan ¿qué? Mendigos, dice el Señor, para que no ande mendigando después. No se me enoje, pero es la realidad. Si usted no es libre financieramente después de esto, ¿cuándo lo será? ¿Cuándo lo será? No le pida al niño de Atoche, porque el niño de Atoche no le puede quitar las deudas. ¿O cuál es el de las finanzas? ¿Martín de Porres? ¿No? Hay quien tiene el San Judas, ¿verdad? No, hombre, el San Judas no le va a ser libre. Así que pongamos atención a lo que dice nuestro Padre. Dice Deuteronomio capítulo 28 verso 1: si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios, ¿qué dice? Y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Eso es promesa de Dios o no? ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que nos va a bendecir. Entonces me voy a hacer millonario. Deje de pensar en millonadas, hombre. Pensemos en el reino de los cielos y busquemos sanar nuestras finanzas aquí mientras estamos en la tierra, porque Cristo está con nosotros y estamos conociendo su palabra, y Él dice que no nos hagamos fiadores ni nos endeudemos, porque nos van a quitar la cama y nos pueden volver mendigos las deudas, y Dios no quiere que estemos mendigando. El Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas cosas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti
y te alcanzarán. Oiga bien lo que dice. Y te alcanzarán. ¿Qué nos va a alcanzar? Las bendiciones de Dios. Aunque usted no quiera, va a ser bendecido. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Gloria a Dios. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, el que trabaja tiene que comer en el campo y tiene que comer en la ciudad. El que no trabaja es mendigo en el campo y mendigo aunque se vaya a Nueva York. Allá le va a tocar dormir debajo de los puentes, porque no trabaja. Porque no es el lugar, es la forma en que nosotros vivimos. Amén. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Cree usted que esto es palabra de Dios? Y Dios dice: serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de ¿qué? De tu vientre. Está hablando de nuestros hijos. Van a tener camino, van a tener calzado, van a tener vestido y van a tener lo que necesitan. ¿Qué más? El fruto de tu tierra. Los que siembran maíz, frijol, y los que trabajan sus negocios aquí en la ciudad, y los que trabajamos en las grandes ciudades también. Está hablando de trabajo. ¿Qué más? Y el fruto de tus bestias, los animales del campo, es decir, lo que pongas a producir, te será productivo. ¿Ha visto esas personas que ponen una tortillería, al rato son dueños de un montón de tortillerías? A veces no son cristianos, pero saben ministrar sus finanzas. Y por eso es que son bendecidos. Y decimos nosotros: pero si yo soy hijo de Dios. Sí, pero no sabe ministrar. No sabemos ponerle atención a lo que dice Dios. ¿Qué más dice? Bendito será tu canasta. Es decir, habrá pan en tu mesa siempre. ¿Qué más? Y tu arteza de amasar. Habrán tortillas siempre. Bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. El Señor derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Es decir, nadie te podrá hacer frente mientras el Señor esté contigo. Pero para eso tenemos que aprender a deshacernos del cáncer de las deudas, libertarnos de toda deuda. Que siga endeudado el gobierno y el país, pero nosotros libres en Cristo Jesús, Señor nuestro.